Fuiste verbo en el cielo, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor.
Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. Gracia, paz, misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento habita y mora en cada uno de vosotros. Damos la bienvenida en esta noche especial, en este maravilloso día, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que en este instante están conectados con nosotros, que quieren escuchar esa palabra de vida, que quieren hacer esos oídos atentos a la voz de Dios y que quieren este día recibir en su corazón lo que el Señor ha aparejado para cada uno. Vamos a iniciar dando gracias al Señor por su palabra, dando esa gloria y esa honra a nuestro Padre Celestial, diciéndote, Señor Padre Santo, te alabamos, te bendecimos en este glorioso día, te damos la gloria, la honra, te decimos que tú eres el grande, que tú eres el eterno, el sublime, que tú, Señor, eres el dueño y el formador de todo, Padre, que tú eres digno de doblada honra. Te damos gloria, honra, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que nos guía, Señor, a toda verdad, que nos permite, Señor, andar en un camino hacia ti y que nos permite cada día santificarnos, limpiarnos, Señor, y andar como tú anduviste, Señor, en esa novedad de vida para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria, honra y te colocamos este precioso momento en tu presencia, Señor, para que tú dirijas estas palabras, Señor, y que también tú abras, Señor, esos oídos, Señor, en cada persona, en cada oyente que está en este instante, Señor, conectado, para que tú abras ese entendimiento espiritual y que podamos, Señor, empezar, Padre Santo, a andar un camino como tú quieres, mi Rey Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, gozosa de tener este privilegio de estar aquí con ustedes, llevando ese mensaje hermoso de nuestro Señor Jesús, dándole la gloria y la honra a Él, porque para Él Él es el único digno, mis santos, Él es el grande y el sublime, como lo decía en la oración, mis santos. La predicación se titula Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Y muchas veces, mis amados, yo creo que infinidad de veces, de hace muchos años, hemos venido leyendo ese proverbio, ¿cierto? Y todo el tiempo creo que hay muchas personas que ya se lo saben de memoria y cada día de la madre o cada día que conmemoramos algo especial para nuestra madre, cogemos la palabra y Proverbios 31, este proverbio es el que le voy a escribir a mi madre, es el que le voy a escribir a mi esposa, ese proverbio es el que va con lo que yo siento por mi madre, ¿cierto, mis amados? Entonces, me surgía como esa duda, como ese cuestionamiento de esta palabra, de qué nos decía el Señor. Entonces quiero, mis santos, en esta predicación hablar específicamente de este versículo 10 que dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. Entonces, ustedes que están ahí escuchándome, ¿cierto? Que están en este instante esperando ese mensaje del Dios Altísimo, no solo las mujeres de Dios, no solo las varonas de Dios, sino también tú que tienes de pronto una esposa, que tienes una hija, que tienes una hermana, que obviamente eres un hijo, ¿cierto? Que tienes una madre, puedes escuchar esta palabra y colocarla, atarla, como dice su palabra, atarla a tu cuello para que en algún momento instes a esas personas que conoces a que sean esas mujeres fuertes, esas mujeres valientes. Y estamos rodeados, mis amados, si vemos en nuestro alrededor, en nuestra iglesia, mis amados, están esas varonas de Dios, esas varonas fuertes, esas varonas esforzadas, esas varonas resistentes que han pasado las pruebas, que han venido las circunstancias difíciles a sus vidas y han podido sobresalir, que han podido permanecer por la gracia de nuestro Señor. Están esas mujeres impetuosas, esas mujeres que son baluartes, que son firmes en la fe, que no cambian, no se mudan por nada y las hemos conocido y gracias a nuestro Señor están alrededor de nosotros. Son esas mujeres que son entregadas a Dios, esas mujeres que oran en todo tiempo,
esas mujeres de que está rodeada, pues gracias al Señor, nuestra vida, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres y todas aquellas que profesan ese nombre hermoso que es nuestro Señor Jesús. Estas varonas que han dejado todo, que se han negado a sí mismas por seguir en el Evangelio. Este versículo habla de estas mujeres que ciñen sus lomos, como dice su palabra, y se esfuerzan sus brazos frente a la batalla, frente a lo que hay que hacer, frente a una labor que emprenden, quizás porque tienen que solventar unos hijos, tienen que ir a ganar el pan con el sudor de su frente. Esas mujeres de Dios que alargan su mano hacia el pobre y extienden sus manos hacia el menesteroso, mis amados. Vamos a hablar de esas mujeres, mis santas, esas doncellas, esas mujeres que desde el vientre de sus madres fueron escogidas para esa labor hermosa, para esa gran obra de nuestro Señor y Salvador. Entonces no pensemos que porque vamos a hablar de mujer, de la mujer de Dios, de una mujer de Dios, y tú eres varón y estás ahí detrás de la cámara, te vas a ir de pronto, no vas a escuchar esta predicación. Los insto, mis amados, a que permanezcamos ahí y que escuchemos lo que el Señor quiere decirnos de estas santas mujeres y qué quiere hacer el Señor en su santa iglesia, qué quiere hacer en cada una de nosotras, mis amadas. Bueno, entonces empezamos yendo a Santo Profeta Isaías 61 y recibimos esta palabra para nuestras vidas. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, es una palabra hermosa, es una palabra que la recibimos, primeramente la recibo para mi vida. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué las piedras preciosas? ¿Cuáles son las piedras preciosas a que tú haces referencia en la palabra? Entonces, sabemos que hay piedras preciosas como el rubí, como el diamante, como el zafiro, como las esmeraldas, ¿cierto, mis amados? Hay piedras preciosas muy hermosas y dice ahí en su palabra que es su estima, su valor, ese valor de esa varona, de esa mujer fuerte, de esa mujer de Dios, su estima sobrepuja, es que es mucho mayor, es más grande que ese diamante, que ese topacio, que ese rubí, que esa esmeralda. Largamente dice, o sea, por mucho, o sea, esa piedra preciosa viene a ser algo muy pequeño frente a ese amor y a ese valor que el Señor, que nosotros tenemos para el Señor. Y lo creemos, yo lo creo, mis amados. Y dice el Señor que así como esa piedra preciosa resplandece, así dice acá en su palabra, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre. Y nuestra lumbre sabemos que es nuestro Señor Jesús. Entonces, el Señor me regalaba ese proceso que tienen esas piedras preciosas para su formación. Y tomaba una de ellas apenas, que es el diamante. Y estas piedras, al enfrentarse a un proceso, así como nosotros como varonas de Dios nos enfrentamos a un proceso, tienen una serie de circunstancias que pasan, que tienen que pasar para que ese proceso culmine. Y ese proceso no tiene nada más sino que ese propósito de Dios, esa culminación de ese propósito es llegar a cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, mis amados. Entonces me regalaba el Señor, como les estaba contando, que el proceso para la formación de un diamante tiene 3 factores. En su inicio, mis amados, les voy a mostrar, esto es un carbón, esto tiene un compuesto, a la igual que el diamante, está compuesto por carbono. Y esto que ustedes están viendo es un carbón. Uno podría decir que si se va a la parte química, digámoslo así, en cuanto a compuestos químicos, es la misma composición de ese diamante. Sin embargo, este carbón, como los observamos, es opaco, ¿cierto? No brilla, no es de hermoso parecer. Entonces, en este proceso de la formación del diamante, leía y aprendía, el Señor me regalaba en este aprendizaje,
que en este proceso hay tres factores. Está el tiempo, la profundidad y el fuego. El tiempo dice que ese diamante se forma en aproximadamente billones de años. O sea, no son años ni siquiera, ni son tampoco millones de años, son billones de años. A una profundidad de 140 kilómetros sumergidos en la corteza terrestre se forman esos diamantes hermosos y a una temperatura de 1300 grados centígrados. Como sabemos, el agua cuando herve más o menos herve a 70 grados centígrados y el diamante se forma a 1300 grados centígrados. Entonces el Señor quiere que hagamos hoy ese paralelo con nuestra vida de ese diamante, mis amados, de ese proceso de formación, mis amadas específicamente, de ese proceso de formación que el Señor hace en nuestras vidas con un propósito establecido. Y que ese proceso está de la mano de nuestro Señor y Dios. Ese propósito, ese proceso, va a tardar el tiempo de acuerdo a esa actitud de nuestro corazón. Porque si vamos a ver, mis amados, hay muchos ejemplos de procesos que se dieron en la palabra. De hecho, todo en nuestra vida es un proceso que puede llegar a tardar poco o mucho, depende, vuelvo y lo repito, de esa disposición de nuestro corazón para hacer las cosas. Recordemos ese ejemplo claro del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que sabemos que pudo haber pasado, ¿cierto?, a la tierra prometida en 30 o 40 días y tardó 40 años en este proceso. Y se la pasaba este pueblo inconforme, preguntando, a toda hora de pronto dudando de lo que el Señor estaba haciendo con cada uno de ellos, y resulta que lo que estaban haciendo era dando vueltas sin llegar al fin. Y ese es un claro ejemplo de lo que es el proceso que el Señor quiere empezar en tu vida y que depende de ti cuánto puede tardar. Esa comparación con el diamante, mis amados, de que también necesita el fuego que para nosotros es ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Sin ese fuego, ese proceso que va a llegar al propósito del Señor, no va a darse en nuestras vidas, mis amados. Y esa profundidad, ese de dedicarnos a hacer las cosas, ese querer hacerlo, ese renunciar a todo lo que no es conforme al corazón de Dios y dedicarnos a lo que verdaderamente es de Él y le agrada, mis amados. Quiero que vayamos en este instante a leer en el santo profeta Ezequiel 28:13, que dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisolito, ónix y berilo. Y más adelante dice: estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Y lo creemos. Y yo lo creo para mi vida y lo declaro para mi vida. El Señor, cuando nos hizo, cuando nos formó, cuando nos crió, ya nos tenía un propósito en nuestras vidas y nos estaba percibiendo de todo lo mejor, nos estaba dando lo mejor que tenía para nuestras vidas, nos estaba dando de esas piedras preciosas, de ese resplandor, de esa luz eterna y formidable que podría ser en nuestras vidas. Y ahí está escrito, mis santos, yo me gozaba porque nunca lo había leído. Dice, vuelvo y lo repito: estuvieron apercibidos para ti el día de tu creación. Y hoy nos volvemos a ese día de la creación y retomamos eso que el Señor nos da y dice que nos dio, que es revestirnos de toda esa majestad de nuestro Dios Altísimo, de ese brillo, de esa paz, de ese amor, de esas cualidades que puede llegar a tener una piedra preciosa, mis amados. ¿Y cuáles cualidades tiene una piedra preciosa? Es resistente. El diamante es muy resistente. ¿Cómo será resistente, mis amados? Que la única forma de partirlo es con otro diamante. La forma de pulirlo es con otro diamante. Y hacemos esa comparación nuevamente con nuestras vidas.
si queremos, si estamos buscando ser ese diamante, tener ese brillo que solamente da el Señor, tenemos que unirnos a otros diamantes, a esos que ya pasaron por ese proceso, que ya han vivido muchos años, que ya han estado tomados de la mano de nuestro Dios Altísimo, que han percibido, que han puesto en su vida como objetivo ese propósito de Dios y lo han logrado. Nos debemos unir a esos diamantes que nos puedan llegar a decir, amada, por donde su merced va, no va bien. Amada, así no se levanta un hijo en sujeción a Dios. Amada, su merced no está hablando conforme a la prudencia del Señor. Esos diamantes que ya nos pueden pulir a nosotros, que nos pueden decir, que nos pueden quitar eso que no le agrada a Dios, ¿cierto? Me contaba una experiencia de alguien que estuvo trabajando, puliendo piedras, tratando, intentando de hacerlo. Me decía que tomaban la piedra en bruto, ¿cierto? Vamos a traer otra vez el carbón. Digamos que fuera la piedra en bruto y empezaban a mirar cuál era su mejor ángulo, cuál era el ángulo por donde quizás pudiese empezar a pulirlo y que va a dar la mejor luz, va a dar el mejor resplandor y va a dar esa perfección en esa piedra. Y así hace hoy el Señor con nosotros en nuestras vidas. Empieza a mirar nuestros errores y a ver también nuestras fortalezas, nuestras virtudes, que son muchas más que nuestros errores, mis amados. Y empieza a decir, esa piedra preciosa que hay ahí en ti, ¿cierto? En esa mujer valiosa, en esa mujer llena de virtudes, en esa doncella perfecta, aparejada para el Señor. Y empieza a decir, esto que no es conforme a mi corazón, lo quito, lo pulo. Y esto que es una virtud, un don, lo pulo más para que brille y para que cada vez sea más hermoso ese resplandor, mis amados. Entonces seguimos con esa comparación de esa mujer fuerte, de esa mujer virtuosa, con esa piedra preciosa que el Señor nos muestra, mis santos. Entonces se tiene que pasar un proceso, se pasa un proceso y cogidos de la mano ese proceso llega a su fin, que es el propósito de nuestro Señor y nuestro Dios. Para que se dé ese propósito, mis amados, tenemos que tener humildad. Tiene que haber humildad en nosotros, mis amados. Esa humildad de poder escuchar, les decía yo, un diamante solamente se pule con otro diamante. Unámonos, mis amados, a los diamantes que ya están, que hemos conocido, que andan un camino para el Señor, que son virtuosos, que son llenos de ese don del Espíritu Santo, que ellos nos pueden ayudar a pulir, que ellos nos pueden ir a ayudar a quitar eso que el Señor dice, eso no me agrada, eso no es conforme a mi corazón. Unámonos a ellos. Tenemos este ejemplo de esta santa amada Madre del Señor, que es nuestra Santa Amada María, que está escrito en el médico Lucas. Vayamos ahí al santo médico Lucas. (1:46). Y esa es otra duda que uno siempre dice, ¿no? ¿Qué tenía María para hacer ese privilegio, tener ese privilegio para ser llamada a ser la madre de nuestro Señor, el Dios Altísimo? Para ¿qué vio el Señor en ella? Que fue escogida, qué gran privilegio, mis amados. Y aprendemos en este instante de su palabra, mis amados. Entonces dice en el santo médico Lucas 1:46, vamos a leer. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hermoso, mis amadas, porque ella no dijo simplemente gracias, me siento privilegiada. Hermoso, mis amadas, cuando nos llaman y nos dicen, uy, amada, su merced va muy bien, su merced cómo hace, su merced tiene unos hijos perfectos, su merced cómo hace, su merced la estoy invitando a una conferencia, la estoy invitando para que dé una predicación por lo bien que la veo. ¿Cierto? Es fácil, mis amados, escuchar palabras de bendición, pero cuando alguien se nos acerca y nos dice, amada, yo siento que su merced de pronto tiene X, Y cosa que mejorar. Esa es la verdadera humildad que el Señor le sirve, mis amados. Y esa es la verdadera humildad que el Señor encontró en esta Santa Amada María. Y por eso fue,
escogida, ¿cierto? Para tan gran privilegio, mis amados. Y más adelante también en el Santo Médico Lucas 1:38, perdón, en el 1:38 dice: He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Entonces, mis amados, vemos que ella resignadamente escuchó la voz del Señor y en esa humildad que ella, ya lo leímos en el anterior verso, en esa humildad que ella mostró, el Señor la utilizó para tan gran labor en la tierra, mis amados. Entonces, esa es la humildad, mis amadas, que el Señor nos pide para que ese proceso, esa formación que va a hacer en nosotros el Señor, o que está haciendo, porque yo lo creo que ya lo está haciendo y ya hace mucho tiempo que lo está haciendo, mis amados, para que se dé, recibir esa reprensión, esa corrección, ese pulir de esa piedra preciosa de parte de otros diamantes, de otras piedras preciosas, con esa humildad, mis santos, que acabamos de ver que tuvo esta amada María, que dijo: no viste las bajezas que había en mí, Señor, me llego a ti como la más llena de errores, como la más de pronto la menos, perdón, indicada, pero sin embargo, Señor, heme aquí, hago tu voluntad. Entonces, mis amados, eso es lo que el Señor quiere, mis amados, que el Señor quiere que pase en nuestras vidas, que hagamos que su voluntad, que recibamos ese proceso con ese propósito que Él tiene en nuestras vidas y que lo recibamos en amor, que lo recibamos en esa humildad, mis amados, que lo recibamos sin dudarlo y sin cuestionar lo que el Señor tiene para nosotros. Y quiero que vayamos al Santo Libro de los Romanos 12:2 y dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces también es un llamado, mis amadas, específicamente, para que, como dice su palabra, no nos conformemos con que mi compañera de colegio, mi compañera de universidad, mi compañera de trabajo están dando por un camino y yo tengo que hacerme a ella, tengo que acomodarme a lo que a ella le guste o a lo que a él le guste, a mis compañeros. Que la moda es que yo ande con un cabello rojo, con un cabello azul, y yo tenga que acomodarme a esa nueva moda o a esa generación. No, mis amados, nosotros estamos llamados a que hagamos la diferencia, a que en vez de acomodarnos al mundo, el mundo se acomode a nosotros, porque nosotros estamos buscando ese propósito del Señor, estamos andando en ese propósito, en ese proceso, mis amados. No nos tenemos que nosotros adaptar, ellos se tienen que adaptar a nosotros. Y dice también en su palabra en la primera del Santo Varón Timoteo 2:9: asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados y oro, o perlas, o vestidos costosos, escuchemos, mis amados, sino en buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Entonces, mis amados, es un llamado, mis amadas, es un llamado a que ese diamante que se está formando en nosotros, mis amados, tanto en lo material como en lo espiritual, mis amados, empiece a brillar, a tener esa luz propia de nuestro Señor. Mis amados, hay una pregunta grande. ¿Será que un diamante necesita una decoración para ser diamante? ¿Será que para que ese diamante brille como brilla y ser hermoso como lo es, necesita que quizás le hagan una decoración con maquillaje? Quizás necesita joyas, quizás necesita adornos ostentosos, o simplemente ese diamante brilla por sí solos. Es una pregunta que les quiero dejar hoy, mis amados. Dice que nos vistamos de buenas obras, que enseñemos a nuestros niños, mis amados, a que hay que ayudar, hay que servir, mis amados, que si hay alguien en necesidad, compártele, que si hay un niño en tu colegio que no lleva once, compártele de lo que tú tienes, que nos revistamos desde la corona hasta la planta del pie de esas buenas obras, de ese hablar siempre para bendecir. Hijo, si te hizo algo, perdónalo, lo hemos escuchado muchas veces de nuestros enseñadores.
nos vistamos de esos frutos del Espíritu: paz, gozo, fe, benignidad, bondad, caridad, mansedumbre, de todo lo que al Señor le agrada, mis amados. Que seamos esas oradoras en todo tiempo, que estemos, en lugar de estar juzgando a alguien, remitamos, como dice el Señor, el vino fue a remitir, a orar, a arrodillarnos, a decir: Señor, este amado, esta persona, tiene, quizás está sufriendo, está pasando por una dificultad. Oremos, mis amadas, a eso es que estamos llamadas, no a ir de pronto a hablar con mi vecina, a decirle: sí sabe, tal persona está haciendo tal cosa. No, mis amados, eso ya, estas cosas ya ni siquiera lo deberíamos hablar entre nosotros, porque el Señor nos está diciendo que nos vistamos de esas buenas obras, que nos vistamos espiritualmente de lo que conviene a mujeres que profesamos la piedad del Señor. Y quiero, mis amados, finalizar, llegar a una conclusión de este tema, mis amados. Ese diamante donde se ponga, mis amados, esa mujer valiosa, esa mujer virtuosa, esa mujer fuerte que dice su palabra, esa mujer de Dios, esa varona de Dios, donde se ponga va a ser diferente a las demás, va a resplandecer, va a tener luz propia, como son esas características de ese diamante, mis amados. Va a ser costosa, no cualquier persona, mis amados, puede llegar a una mujer, a encontrar, hallar una mujer virtuosa. Como pasa con el diamante, mis amados. Un diamante uno no lo encuentra en el piso, uno no lo encuentra quizás en una venta de pronto de la calle. Un diamante se guarda en las mejores joyerías, y fuera de que está en la mejor joyería, está guardado allá, resguardado, ¿cierto? Lo vemos muchas veces como en una vitrina, como bajo alguna custodia, porque es una piedra preciosa, es una mujer valiosa, es algo que difícilmente se encuentra, mis amados. Y queremos, mis amados, llegar a ser esas mujeres fuertes, esas mujeres valientes, esos diamantes que dice acá el Señor que tenemos muchísima más estima que esos diamantes, mis amados. Entonces, cuanto más esas doncellas, cuanto más esas santas que han dejado quizás cosas del mundo por seguir al Señor. Son esos diamantes valiosos, mis amados. Un diamante hoy en día puede llegar a valer 82 millones de pesos, muchos millones de pesos, y cuanto más una mujer que teme al Señor. Y quiero leerles esta parte, mis amados, para que entendamos que lo que quiere el Señor es que seamos esos diamantes, que cumplamos ese propósito que tiene el Señor, así como ese proceso que se da en el diamante, que se está dando en nosotros, demos ese pie adelante, ese paso adelante para cumplir ese propósito. Y es más, corramos para ver si lo logramos, mis amados. Dice en el Santo Libro de los Hechos 20:24: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, mis amados, si podemos decir hoy en día es que yo ya he muerto en la carne, yo ya no digo groserías, yo ya oro todo el día, yo ya estoy andando un camino, ¿cierto? Entonces, mis amados, no podemos jactarnos diciendo esto, sino que dice que acabemos esa carrera, acabemos, dice, voy a volverlo a leer, solamente que acabe mi carrera con gozo, con alegría, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y resulta que uno dice: ay, pero menos mal, pues yo no tengo ningún ministerio, yo en la iglesia simplemente asisto. Pues resulta que todos tenemos un ministerio, porque es que ministerio es una tarea, una ocupación, una profesión, y todos, absolutamente todos, tenemos ese ministerio delante de los ojos del Señor. Entonces, que acabemos esa carrera que nos propuso el Señor en este ministerio, como fuimos llamados, como madres, como hijos, como profesores, como doctores, como ministros de la palabra, como servidores en su iglesia o en otro cargo.
acabemos esa carrera que el Señor nos dio, y que para que con esto demos testimonio del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Este es el mensaje, la conclusión del mensaje del día de hoy, mis amados. Mis santas amadas son valiosas, dice su palabra también, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Entonces creámoslo, mis amadas, creamos que el Señor está haciendo esa obra en nosotros, que el Señor está formando ese diamante en nosotros y que a la postre su luz brillará, como decía en su palabra. Entonces, mis amados, este es el mensaje del día de hoy, que seamos ese diamante que el Señor está puliendo con su mano poderosa, que es ese diamante que da brillo con luz propia y que resplandece en medio de la oscuridad en estos momentos. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepujan todo entendimiento habite y more en cada uno de nosotros. Amén y amén.